A su nombre. Gloria. Dios les bendiga más. Damos gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estar reunidos para poder exaltar el nombre de Dios. Les saluda hermano Mauricio. Hermanos, nuestro deseo es poder servir a Cristo mediante Él nos dé la oportunidad. Así que Dios bendiga al hermano Pastor Reinaldo, nuestro hermano Carlos Luis. Dios bendiga a los ministros, jóvenes, niños, adultos y ancianos. Así, hermanos, tengo muy poco tiempo, lamentablemente, pero estoy muy agradecido con Dios por estar con ustedes. Quiero pedirles perdón porque ya venimos tarde. Me toca ir a dejar a los hermanos de la iglesia, hermanos, después de cada culto. Venía de un servicio, hermanitos amados. Mañana partimos temprano también al servicio de Dios. Pero qué bueno es Cristo, hermanos, que nos da la oportunidad de poder exaltar su nombre. Así que quiero invitarle, hermanos, nos vayamos al libro de los Hechos, hermanitos. Vamos a meditar una porción bíblica, mis hermanos. Vamos a tratar de resumirlo. Libro de los Hechos, hermanos, nos vamos al capítulo 9. Dios bendiga a nuestro hermano Valmore, Monterrosa también. Y también Dios bendiga a nuestro hermano Daniel por los mensajitos en los cuales Dios les ha bendecido y hemos escuchado palabra de Dios y nos hemos deleitado en nuestro Señor Jesucristo por estos instrumentos que Dios tiene. También Dios bendiga a los hermanos también que nos acompañan. Así, hermanitos, estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Nos vamos al verso 20. Me acompaña mi esposa Evelyn también, mis hermanitos. Gloria al Señor. Lo tenemos, hermanos, capítulo 9, verso 20 del libro de los Hechos. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Oiga bien, y a eso vino acá para llevarlos presos acá los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos al cielo. Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos por favor que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos pueda permitir, Dios eterno, escuchar de ti, ya que sin el Espíritu Santo ningún predicador funciona. Padre, habla nuestra vida y ayúdanos a conocer más de tu amor a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo soy caracterizado por dormir a los hermanitos en la iglesia. Hermanos, diga conmigo: la fe en Dios produce maravillas. La fe en Dios produce maravillas. Amén, mis hermanos. ¿Sabe, hermanos? Resumiendo, hermanitos amados, voy a saltarle el contexto histórico de esta porción. Pero fíjese que hay algo, hermanos, maravilloso en esto. Sabe que la fe en Dios produce maravillas increíbles, mis hermanos. Y muchas veces nosotros deseamos, hermanos, ver maravillas en Dios a través de milagros, hermanos, de señales, de ver sucesos increíbles, tanto como muchos fariseos, hermanos, eran de prueba para el mismo Cristo, tratando la manera de expresarles, hermanos, sacarle una verdad de que ellos querían ver, mis hermanos, milagros maravillosos a través de sus ojos. Veían tantas cosas de Dios, pero lo que querían es estar acostumbrados a que Cristo, mis hermanos, les alimentase, les diese de comer, pudiese sanar a tantas personas, pero de lo que menos estaban interesados eran de ser seguidores en Dios a través de Jesucristo. ¿Saben, mis hermanos? Y eso es lo que yo quiero traer ahora a conclusión, mis hermanos. ¿Sabe? Hay algo importante aquí. Y esto es, hermanos, es que nosotros no debemos de estar acostumbrados a ver milagros o maravillas de Dios solamente en sanidades, en prodigios, en tantas cosas, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque una de las maravillas grandes que produjo la fe a través de Pablo, esa era la conversión que él tuvo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Sabe? Algo que me gusta del apóstol Pablo es de que él, mis hermanos amados, es que enseguida, mis hermanos, empezó a predicar luego de haber recibido, mis hermanos, un llamado de Dios. Muchos se recuerdan la conversión del apóstol Pablo, mis hermanos, cuando vio una luz, escuchó una voz, mis hermanos, y recibió una orden. ¿Sabe? Ese fue el primer milagro, mis hermanos, y la maravilla recibida del apóstol Pablo. Vemos el trabajo de él, hermanos, y el trabajo de Saulo de querer, hermanos, acabarse a los llamados y famosos cristianos. Pero el deseo, mis hermanos, que yo ahora quiero, ahora a usted transmitirle, es el mismo deseo transformador y cambiador que hizo la palabra de Dios, hermanos, en Pablo.
Sabe, hermanos, Pablo primeramente empezó a mostrar las maravillas grandes que produce la fe por medio de un cambio de vida. Y eso es lo que yo hoy quiero transmitirle, mis hermanos. La fe en Dios produce maravillas. Verso 20, en el cual nosotros estamos meditando, dice: enseguida predicaba a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo unos versos antes viene de poder recibir la vista y de caerle escamas, hermanos, de los ojos. Y luego de ahí, hermanos, recibe órdenes de lo que él tiene que hacer. No pasó mucho tiempo, mis hermanos, para que la maravillosa palabra de Dios hiciese cambios grandes en él. Ahora, la fe, mis hermanitos amados, conocemos que Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahora, Pablo empezó a creer porque ya Dios había elegido para tratar un plan maravilloso en su vida. Es el mismo plan que usted y yo tenemos cuando creemos en Dios. No podemos creer en Dios si no tenemos fe en nuestra vida. Todo aquel que dice que cree en el Señor, mis hermanos, pero no tiene fe, Dios no ha puesto nada de ese don maravilloso en su vida. Todos nosotros empezamos a funcionar espiritualmente cuando tenemos activa la fe de Dios. Y este es el don maravilloso, es un regalo de Dios que nos permite para poder creer en Él. Cada vez que nosotros como cristianos vemos las maravillas de nuestro Dios en nuestra vida, es por medio de la fe. Saben, mis hermanos, no quiero hablar de hebreos, hermanos, y de los héroes de la fe, porque esto es algo más importante, hermanos, que ver un milagro y una sanidad y que un dolor de cabeza se le quite a las personas. Lo que quiero tratar, mis hermanos, es el cambio radical que este hombre empezó a tener. Ese cambio radical que a usted y yo nos ha costado tanto tener en la vida. Hermanos, tenemos a lo mejor años de poder buscar de Dios y de querer tener, hermanitos amados, ese deseo de influenciar para bien a las demás personas. Pero nos ha costado tanto, mis hermanos. Pero ahora veamos el caso de este hombre. ¿Sabe qué dice verso 20? Ve, léalo conmigo, diciendo las personas que este era el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué dice el verso 21, mis hermanos? Vean que el verso 21 dice que los que le oían pensaban que él era el mismo de antes. Léalo conmigo, dice la Biblia: y todos los que le oían estaban atónitos, o sea, sorprendidos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Oiga bien, y a eso vino acá, para llevarlos presos también a nosotros, a los principales sacerdotes. ¿Sabe qué sentía la gente con él? Es que era el mismo hombre que conocían. Porque si ellos estaban admirados, oiga bien, si la gente estaba acostumbrada, era ver a Saulo de Tarso, no a Pablo. Ellos veían a un hombre que lo único que sentía es un deseo por terminarse aquellos cristianos genuinos de Dios. Pero en este caso, mis hermanos, el trabajo tremendo de Pablo era actuar con una fe para mostrar las maravillas de él, por el cambio que ya Dios había hecho en él, mis hermanos. Y eso es lo que me encanta de la porción bíblica. No estamos, hermanos, buscando la manera de poder ver una sanidad. Está bien, mis hermanos, pero hay un cambio más importante, y este es el cambio genuino o nacer, hermanos, de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la maravilla importante que debería de sorprender a las personas. Es el cambio que nosotros debemos de buscar. Ser cristianos genuinos, un cristiano con ese gozo, esa alegría, esa paz, esa devoción. ¿Sabe? Romanos capítulo 5, del verso 1 al 5, expresa 8 joyas de la palabra del Señor. Habla de la paz, de la fe, del amor, de ser perseverantes, de ese gozo en las tribulaciones, de gozo en la esperanza. Habla de poder continuar, de poder seguir, del acceso al Padre. Hermanos, estoy hablando, mis hermanitos amados, que la fe en Dios produce maravillas, pero maravillas para ser cristianos genuinos. Ser cristianos con un gozo, mis hermanitos, en nuestra vida. No un gozo momentáneo, sino un gozo que perdure para siempre. Un gozo que nos lleva hasta la eternidad, un gozo que nos ayuda a poder estar alimentados día con día, no solamente cuando estamos bien, cuando las cosas marchan bien. ¿Sabe qué me encanta de esto, mis hermanitos amados? Es que Pablo estaba tan acostumbrado a tener como a no tener. El cambio que él había tenido, o sea, la maravilla que ya había actuado en su fe, era tan grande que la misma gente se sorprendió, porque pensaban que iban a llevarlos presos, mis hermanos, o que se los iban a terminar. Pero la sorpresa para ellos era que ya había actuado una maravilla que ellos no se imaginaban. El trabajo grande que él tuvo en el verso 22
Es algo que deberíamos usted y yo aprender y hacer nuestra esta palabra. ¿Sabe qué dice el verso 22? Léalo conmigo si usted trajo Biblia. Dice la Biblia, mis hermanitos, que el esfuerzo de Pablo era el reflejo que Cristo le había cambiado ya. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban, oiga bien, en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El verso 1 dice que enseguida predicaba a Cristo, no predicaba a Pablo. Él predicaba a Cristo. Cuando no le creyeron, el verso 22 nos dice de que él, oiga bien, se esforzaba y confundía a los judíos, oiga bien, que moraban en Damasco, tratando de demostrar que Jesús era el Cristo. Nosotros nos desanimamos por cosas tan sencillas muchas veces, mis hermanos. Y el trabajo de él era demostrar la maravillosa obra de Dios redentora en su vida. ¿Cuál es la obra redentora que Dios ha hecho en nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es esa obra maravillosa que Él ha hecho en nosotros para que las personas digan y se sorprendan, hermanos, al vernos y nos vean de que ya estamos lejos del viejo hombre que un día fuimos, o la vieja mujer? ¿O será que siguen viendo al mismo personaje que conocieron tiempo atrás, mis hermanos? La iglesia de Dios, hermanos, es un hospital para poder descansar y encontrar la medicina de nuestra vida. Sí lo sabemos, mis hermanos. No es un lugar donde podemos ir a modelar o ver qué tan bien predicamos, qué tan bien nos usa Dios, qué tan bien le podemos caer a la gente. No se trata de eso. Se trata de poder mostrar que la fe en Dios produce maravillas por un cambio en nosotros. Es que puedan ver frutos dignos de arrepentimiento. Cristianos enamorados de Dios, no por un momento, sino aferrarse a una palabra, aferrarse a la fe, aferrarse a que creemos a pesar de todo. Todos conocemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos lo sabemos. Pero lo que desechamos y lo que nosotros muchas veces no tomamos es que es un don de Dios y ese don se respeta. Ese don de Dios que está en nosotros para creerle debe de ser un don, hermanos, que nos tenga que enseñar a doblegar nuestras rodillas y a estar viviendo una vida en temor y consagrada para Dios. O sea, cuando nosotros entendemos y vemos estos tres versos que nos parecen tan simples, nos enseñan de que Pablo había comprendido que debía de vivir un respeto y de rendirle un respeto a este Dios que había transformado su vida. ¿Entiende? Muchas veces nosotros lo que esperamos es poder ver, hermanos, milagritos. Y queremos que Dios nos use para que Dios empiece a hacer cosas increíbles en nuestra vida, pero desechamos un cambio de vida, desechamos un estilo de vida, mis hermanos. Desechamos el poder amarnos los unos con los otros. Desechamos el poder sentir ese amor los unos por los otros. Pablo ya él sabía de que ser un cristiano genuino, mis hermanos, era completar exactamente el amar a los demás. Ni siquiera muchas veces hemos podido, hermanos, avanzar en esta área de nuestra vida. Aquí todos nos vemos tan tranquilos, tan contentos, pero hay de nosotros, si entre nosotros haya alguien que no se lleve bien con otro, ¿me entienden? Ese mismo caso no estaba en Pablo, y si ese caso por amor estaba en Pablo, tuvo que llamar a Pedro para corregirle que no era necesario judaizar a aquellos gentiles, y a los gentiles no tenían que judaizarse y los judíos no hacerse como los gentiles. O sea que una exhortación de Pablo para Pedro significa el amor de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros estamos soportando una exhortación bíblica en nuestra vida? Sabe, hermano, que la palabra es la que consuela, la que exhorta y la que edifica, mis hermanos. Es la misma palabra de Dios la que corrige nuestros errores, la que nos enseña a caminar y poder vivir confiando en este Dios de poder y transformador. No van a actuar en nosotros, mis hermanos, milagros como nosotros muchas veces queremos, hermanos, ver, si no tenemos un cambio de vida ni somos cristianos genuinos. Cristianos que nacen con ese deseo de poder agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos abierto el corazón para escuchar cada uno de los sermones que hemos escuchado anteriormente? A lo mejor muchos corazones de los que están aquí han estado cerrados y a lo mejor se sientan obligados por estar en esta vigilia. Ese es el caso que yo le quiero decir. Volvamos, mis hermanos, al deseo de poder producir maravillas a través de la fe como Pablo lo mostró.
Es un estilo de vida, mis hermanos. Esto es, hermanos, un cambio excelente. Esto es, mis hermanos, algo que sorprende a los demás. ¿Sabe cómo estaban estos hombres? Atónitos, sorprendidos. Estaban maravillados y preocupados de ver aquel personaje que iba con otras intenciones. Mas no sabían que el único deseo de este hombre era de hablar por medio de una fe que ya Dios había dado para producir maravillas. ¿Entiende que las cosas son diferentes, mis hermanos? O sea, ver el Evangelio desde este punto de vista, ya las cosas cambian, el panorama cambia, ya usted descansa en Dios. Porque el Evangelio sí tuvo un objetivo, es salvar y poder hacernos descansar, que nuestras almas descansen en Cristo. Aquí nosotros no venimos a dar, hermanos, un sermón, hermanos, que podamos venir a preparar para querer lucirlo. Aquí venimos a hablar Biblia y la palabra de Dios para alimentar lo más importante que es el alma. Traer, hermanitos amados, un refugio a la vida de aquellos que se encuentran preocupados, afligidos, angustiados, con problemas, preocupaciones. Y esta palabra es la medicina y el consuelo para nuestras vidas. Si nosotros empezamos a meditar más en su palabra, en su poder transformador, van a suceder maravillas extraordinarias en nosotros. Amén. ¿Se da cuenta que estoy acostumbrado a dormir a la gente? Amén, mis hermanitos. Hermanos, es necesario darle la oportunidad a las Sagradas Escrituras que se encarguen de hacer lo que ellas deseen. No somos nosotros, mis hermanos, es la palabra de Dios. Cuando respetamos en el orden de la cual la Biblia nos enseña, mis hermanos, a humillarnos, oiga bien, ella se va a encargar en nosotros, a darnos a entender de que las maravillas ya están sucediendo y no nos damos cuenta, mis hermanos. Termino con esto. Dice la palabra que nuevas son cada mañana sus. ¿Cuándo nos acordamos de esa primera maravilla de este día? ¿Se da cuenta? Vemos maravillas, hermanos, que suceden y estamos esperando otras, mis hermanos. No espere la maravilla de ganarse la lotería. Espere la maravilla, hermanos, de vivir por misericordia, mis hermanos. De vivir humillados, de rendirle adoración, culto a Dios, porque Él nos ha salvado. Nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. En conclusión, mis hermanitos amados, quiero compartirles esto. Vea que la fe en Dios sigue produciendo maravillas. Es la obra transformadora de Dios por medio de Cristo para cumplir su propósito, usando personas, extendiendo un llamado a cada uno para dar a conocer que Él es Jesús el transformador, el que hace maravillas, el constructor de vidas mediante su voz, su llamado y su palabra. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.